Muy buenas. He querido hacer este vídeo de introducción a lo que viene a continuación, que es la entrevista que hago a Mikel Nadal, un experto en neurociencia y neuroproductividad, para decirte que en este vídeo vas a encontrar, conceptos muy importantes para que aumentes tu productividad a ti vendedor, a ti autónomo, a ti empresario. Conceptos muy básicos, muy básicos, pero como él dice, son pequeñas acciones que al final van a generar grandes resultados. Vamos a ver cosas como el mes temático de la productividad, hábitos de venta, momentos de venta, todo relacionado con la productividad y al final el resultado. Diremos tips, diremos rutinas específicas para que puedas, como hemos dicho, aumentar tu productividad. No te pierdas estos 30 minutos con un verdadero experto que seguro que te va a ayudar a que mejores tus resultados desde el punto de vista de la productividad. Muy buenas tardes. Hoy tengo el placer inmenso de estar con una de las personas que estábamos hablando, que lo llevo siguiendo desde que empezó, desde hace ya casi unos 7 años que se separó y empezó esta andadura. Y bueno, para mí es un orgullo total, es un verdadero placer, puesto que siempre soy un apasionado de lo que es la productividad personal, de siempre rendir al máximo. Y hoy, estamos con Mikel Nadal, que es un especialista, experto en neurociencia y productividad, un verdadero crack, que os lo presento. Bueno, preséntate tú, Mikel, porque para mí, te digo, es un orgullo total. Fantástico, Héctor. Bueno, en primer lugar, mil gracias por estar aquí. Antes lo decíamos entre cámaras, y es que después de tanto tiempo, por fin estamos aquí, aunque sea mano a mano digitalmente. Ahora falta la parte presencial, ¿eh? Lo dejamos ahí, yo creo que se va a cumplir pronto. Seguro que sí. Seguro. Pues mira, Héctor, yo cuento rápidamente, lo digo para la gente que quiera saber un poquito más, sin aburrir, por supuesto. La idea es que yo vengo del mundo de la psicología, es decir, mi idea era ser psicólogo, mi sueño era ser director de recursos humanos de una gran empresa. Pero ¿cómo son las cosas? Que al final el emprendimiento se cruzó por mi vida y empecé a hablar de psicología, pero de una forma distinta. Porque en el mundo de la psicología yo era una persona que, ¿cómo te diría? Me encantaba todo el tema de los artículos científicos, estaba todo el día leyendo, pero como no aplicaba nada, ¿no? Es decir, tenía muchísimo conocimiento, pero aplicaba muy poco. Entonces me pregunté a mí mismo, ¿por qué sé tanto sobre este tema, pero practico tan poco? Y ahí es donde salió la chispita de la productividad, porque está muy bien saberlo todo, y esto les pasa a muchísimas personas que todo el día están mirando contenidos, mirando vídeos, mirando de todo. La pregunta es, ¿y por qué después no haces nada, no? ¿Por qué compras tantos cursos de ventas y después no los practicas? Pues un poquito de esto es lo que me pasó a mí, y a partir de aquí es donde vi que la productividad estaba muy bien, pero había que añadirle esa parte personal, esa parte más humana, ¿no? Y ahí la psicología me ayudó muchísimo, y por eso creamos el concepto de la neuroproductividad, que un poco es cómo puedes entrenar la sesera, el cerebro, para que consigas las metas, ya sean comerciales, las que tú quieras, al final objetivos de la vida, que es lo más importante que podemos hacer seguramente, ¿no? Qué bueno. A mí, yo cuando estaba como vendedor también, pero ahora sobre todo, y esto va, en mi canal hay muchos vendedores, pero hay muchísimos, sobre todo empresarios y autónomos. El tema de eso de la productividad empieza con el tema de tantos impactos que tenemos, ¿verdad? Empieza a ser un problema real, ¿eh? O sea, un problema de cómo te organizas, cómo eres capaz de sacar el tiempo que le dedicas el mayor rendimiento. O sea, para mí lo que es la gestión del tiempo, entre comillas, no existe. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. El tiempo, el kit o la clave es de saber cómo puedo aprovechar ese segundo que tengo, aprovecharlo al máximo, ¿no? Exacto. Aquí hay un tema clave, y es que la gente consumimos demasiadas cosas, ¿no? Al final, hoy en día tenemos los últimos datos y la gente consume de media, y esto me parece algo fascinante, 7 horas y media de contenido. 7 horas y media de contenido prácticamente es lo que estás despierto. Y cuando hablamos de contenido no hablamos de cosas muy raras, ¿eh? Nos referimos a series, televisión, obviamente canales de YouTube, vídeos, cursos. La pregunta es que después esto la gente no lo practica, y las pruebas están en que la mayoría de personas que quieren emprender, que quieren vender, que quieren hacer lo que sea con su vida, después no lo hacen, ¿no? Conozco muchos colegas, y seguramente tú, Héctor, también, que están todo el día informándose sobre un tema, ¿no? Porque sí, las neuroventas, me encanta la neurociencia, voy a leer todos los artículos de neurociencia, pero después, cuando están encontrándose con alguien, ¿no? Hablan con alguien y les quieren vender su idea o les quieren vender su proyecto, dicen, no, la técnica no la voy a aplicar de momento porque tengo que leer más, ¿no? Es como que necesito más información. Sí. Yo creo que es importantísimo que la gente pase y haga muchas menos cosas y lo practique. Yo soy muy partidario de lo que llamo la dieta hipoinformativa, ¿no? Que al final es consumir menos material, aplicar más, y a veces hay que aplicar cosas muy concretas
y realmente ponerse en ello. Por ejemplo, en el tema de las ventas, ¿no? Yo me gustaría ser un buen vendedor, ya sea digital, presencial, al final un buen vendedor siempre es lo que sea, ¿no? Da igual el formato. Sí. Pero es importante que te centres en alguna cosa en concreta. Por ejemplo, este mes voy a trabajar el tema de la empatía. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Pues bueno, le voy a hacer ciertas preguntas para entender si estoy comprendiendo el mensaje o no. En vez de aprenderte todos los cursos de ventas, de toda la historia, de toda la humanidad, de mirar vídeos de YouTube, céntrate solo en la empatía. Y, por ejemplo, puedes hacer un mes temático. Imagínate que voy a hacer un mes temático sobre la empatía y voy a trabajar la empatía mediante esas preguntas concretas que he ido aprendiendo. Durante el mes puedes hacer, por ejemplo, alguna valoración. ¿Cómo funcionó? ¿Esto a la gente le interesó? ¿No le interesó? Yo me sentí cómodo o al revés, al contrario, la persona se sintió cómoda. Lo interesante de esto es que puedes ver una evolución, puedes ver una lógica en tu crecimiento personal como persona y como vendedor. Lo que no tiene sentido es que hagas empatía, que hagas comunicación, que ahora pues, cambies, por ejemplo, tu titular de LinkedIn, que cambies, por ejemplo, todo el abstracto, todo a la vez, ¿no? Pretendiendo, ¿de acuerdo? Eso es importante, pretendiendo que después hayan cambios inmediatos. Es que si hago todo esto, seguramente seré el mejor vendedor. Por eso es tan importante filtrar esa información y cada vez tenemos más información, que eso para mí es una bendición, está muy bien, es decir, cuanto más información, mejor. La pregunta es cómo la eliges tú y lo más importante es lo que decíamos antes, y qué pones en práctica. Así que una de las primeras cosas que diría es no quieras ser un buen vendedor en todo, céntrate en una habilidad concreta y trabájala durante un tiempo determinado. Hay gente que necesitará más tiempo, otros menos, pero si tienes que trabajar la empatía, trabájala, no sé, un mes, 2 meses y prueba. No hace falta que lo pruebes todo, no tienes que cambiar todos los perfiles de redes sociales, no tienes que utilizar todos los scripts de venta que quieras, prueba una sola cosa durante un tiempo, a ver qué pasa y a partir de aquí tú podrás tomar tus propias decisiones. Mira, pues creo que lo hago bien, por lo tanto quiero pasar a un siguiente nivel. O por lo contrario, tengo que mantenerme en esto porque veo que pues, no doy ni una. Cada vez que hablo con los clientes soy una persona cero empática y además pues, tengo más ego que nadie y no puedo empatizar con los clientes, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno. Yo, de manera inconsciente, cuando yo estaba como vendedor, yo me formé realmente en mi carrera de vendedor y hice eso. Es decir, yo empecé a estudiar programación neurolingüística y hasta que no tuve lo que es el practitioner, el máster y aparte repetí, realmente no me empecé a centrar en lo que es la sinergología, la lectura del lenguaje no verbal. Después cuando terminé ya iba metiendo, hacía los cursos, evidentemente no podía hacer todos los cursos a la vez porque no estaría en nada, ¿no? Pero sí es cierto que eso es importante, sobre todo cuando yo imparto los cursos de ventas y es una clave importantísima, el hecho de digámoslo, concretizar y poner objetivos de práctica. ¿Sabes? Más que de objetivo de aprendizaje, objetivo de práctica, de practicar eso y tal, muy, 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 muy potente. Miguel, por ejemplo, el tema de cómo tener más, digámoslo, cómo estar más atento a todo, cómo estar más despierto, cuéntame cosas de estas que tú sabes y estoy ansioso por escucharlas. Pues bueno, esto es buenísimo, Héctor, porque al final el gran problema del vendedor a veces es que lo hace en momentos inadecuados. Es decir, no todo el mundo vende igual durante todo el día y no todo el mundo se siente igual durante todas las horas del día. Mira, por ejemplo, yo conozco personas, Héctor, que, bueno, por el hecho de que no les salga una cosa concreta en un momento del día, piensan que son incapaces, que ya no sirven para nada, que no tienen habilidades para vender. Y evidentemente no tienen nada que ver, absolutamente nada. Primero es muy importante conocerse a uno mismo. Es decir, en primer lugar es hacia dónde proyecta la atención la persona. Esto es clarísimo. Y para eso siempre recomiendo, de acuerdo, que la persona durante, aunque sea una semanita, no hace falta que sea más, lo puedes hacer durante más tiempo, pero un poco analice en qué está utilizando su atención. Cuando hablamos de atención nos referimos en qué se dirige tu atención, qué consumes habitualmente. Para ello hay millones de aplicaciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el móvil tenemos una que se llama Your Hour, tenemos Screen Time, tenemos muchísimas herramientas que nos sirven para saber en qué utilizamos nuestro móvil, nuestro smartphone, etc. A nivel de ordenador pasa lo mismo. Tenemos millones de herramientas, ¿de acuerdo?, que nos permiten saber un poco cuál es el consumo que hacemos habitualmente. Para mí este es el paso previo, fundamental. Porque hay mucha gente que dice, no sé qué pasa, estoy todo el día disperso, todo el día haciendo cosas, llega al final del día y no he hecho nada. Esto al final no es casualidad, esto pasa por alguna cosa, porque estás haciendo otras cosas. Entonces es muy importante, primero, en primer lugar, ser consciente de qué inviertes tu tiempo. Esto para mí debería ser un ejercicio que prácticamente todo el mundo debería saber. Cual que seas vendedor o cual que seas una persona que esté en administración, en qué estás invirtiendo tu tiempo. Obviamente, si quieres mejorar, si no quieres mejorar, puedes seguir haciendo toda la vida lo mismo, faltaría más. Para mí este punto sería esencial. Lo segundo, de acuerdo, que creo que es importante a nivel de saber la cantidad de cosas que estás haciendo, tiene que ver en que, ok, hablamos de ventas, pero ¿cuántas cosas haces relacionadas en las ventas? He visto muchísimos problemas, ¿de acuerdo?, a la hora de vender, sobre todo a nivel de organización y planificación. Me explico. Hay gente que, por ejemplo, mañana en la agenda tiene algo puesto como que de 9 a 7 de la tarde pone vender. Claro,
Dentro de la venta hay muchísimas tareas. ¿Qué significa vender? Eso es abstracto. Claro, vender, ¿qué significa? Evidentemente voy a enviar, no sé, nuevos prospectos, voy a buscarlos por LinkedIn, voy, por ejemplo, a crear nuevos scripts de venta, voy a crear un nuevo lead magnet para que la gente venga a mi página web. Correcto. ¿Qué significa vender? Por lo tanto, lo primero que diría también es ¿en qué fase estás ahora y cuántas cosas estás haciendo en relación a la venta? Te sorprendería la cantidad de cosas que pueden llegar a salir en una lista tan sencilla como decir las áreas que estás trabajando ahora mismo y las tareas despectivas. Por ejemplo, hay gente que cuando habla de LinkedIn, ¿no? Que seguramente sean unas herramientas más potentes para encontrar leads y para encontrar posibles clientes, es importante, de acuerdo, que sepas cuántas cosas haces en LinkedIn. Hay gente que dice, no, me voy a poner en LinkedIn a ver qué tal. Pero claro, LinkedIn es muy grande. Puedes responder mensajes, puedes, por ejemplo, aceptar a nuevas personas y contestarles. Puedes, por ejemplo, buscar leads, puedes, por ejemplo, publicar contenido, puedes escribir comentarios. La pregunta es, de todas estas cosas, primero, ¿cuántas haces? Y en segundo lugar, ¿esto lo tienes anotado en algún sitio? Porque no todas las cosas las deberías hacer en el mismo momento del día. Fíjate que cuando haces algo más estratégico que tienes que pensar, tienes que estar un poco despejado, tienes que estar un poco activo. Cuando haces cosas más rutinarias, como contestar mensajes con plantillas, etcétera, al final, bueno, estás un poco cansado, no pasa nada, porque al final utilizas las mismas plantillas y prácticamente es lo mismo. Sí. Así que para mí estos serían 2 puntos clave que cualquier vendedor, cualquier persona debería hacer para, sobre todo, focalizar las ventas. Y después, si me permites, Héctor, hay un tercer punto que para mí es básico, ¿de acuerdo? Para mí es una de las cosas que más explico en el blog y tenemos muchísimos artículos sobre esto, que es el tema de la energía mental, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de energía nos referimos en qué momento del día tienes más energía. Hay personas que por las mañanas ya son unas bestias, son unos leones y ya están vendiendo porque se sienten a full, ¿no? Incluso eso que dicen siempre de que si llamas a una corporación, exacto, es interesante llamar a las 8, 8 y media porque así la gente está todavía poco activa y poco alerta, ¿no? Sí. Entonces, ¿en qué momento del día para ti es mejor vender? Y esto para mí es clave que la gente lo sepa y lo experimente. Y eso hay que probarlo. Primero hay que hacer pruebas porque a veces una cosa es lo que tenemos en la mente y la otra es lo que pasa en realidad. Y otra cosa justamente con esto de la energía, lo importante no solo es tu propia energía, sino también la energía del cliente. Es decir, si tu cliente está vamos a decir, muy despierto y tiene la energía muy alta, por ejemplo, porque es una persona más de mañanas, lo que te va a pasar es que ese cliente te va a rebatir mucho más tu producto o servicio, te va a dar muchas más objeciones, porque estará mucho más despierto, tendrá el ojo avizor y a la primera de cambio te va a dar muchísimos argumentos para no comprarte. Qué bueno. En cambio, cuando un cliente, por ejemplo, está más cansado, en ese momento ya no se siente tan fino, es como que acepta más cosas, es como, bueno, me da igual, no voy a poner tantas objeciones. Y esto lo vivimos en situaciones tan cotidianas como, por ejemplo, si estamos con nuestra pareja, nuestros hijos, y es un momento del día en el cual tienes energía, intentarás un poco discutir las cosas. Pero cuando estás cansado, te vas a cenar, dices, cariño, voy a comer lo mismo que tú porque no quiero pensar. Pues lo mismo tu cliente a veces, es como, bueno, voy a aceptar lo que me dices porque, mira, no quiero pensar y considero que tú, Héctor, me puedes dar la mejor solución. Así que hay que entender primero la parte humana para después poder, obviamente, ser más productivo. No al revés. Yo creo que el gran problema de la gente es que empiezan al revés. Vamos a buscar la mejor metodología, el CRM de la vida, pero primero hay que entender un poco cómo eres tú. El CRM ya vendrá. No te preocupes, que eso es una herramienta muy válida, es muy útil, pero primero hay que entenderse a uno mismo. Después ya podrás utilizar todas las herramientas que quieras, el CRM, Trello, etc. Totalmente. Mira, el otro día hablaba con Mónica Mendoza, no sé si conoces, bueno, sí. Mónica es una crack, y estábamos hablando del tema de los procesos, ¿no? Y ella en su conferencia cuenta de que bueno, dice, podemos tener el mejor barco, con los mejores remeros, las mejores velas y tal, que si tu dirección no es la adecuada, da igual lo que tengas, que al final vas a ir, o sea, y si te equivocas de dirección, digámoslo, diametralmente opuesta, al final lo único que vas a conseguir es que te vas a hundir antes, ¿no? Entonces es importante lo que tú dices, es decir, vamos a centrarnos y después vamos a buscar las herramientas, ¿no? Eso me ha gustado el tema con respecto al tema de la energía, sí es cierto, porque además encontrar tu punto pico de ventas es fundamental. Cada uno tiene el suyo. El mío era por la mañana, pero también, cuando tú estabas diciendo, se me ha venido a la cabeza que, claro, no era con todos los clientes. No era con todos los clientes, era sobre todo con los clientes a los que a nivel energético yo era capaz de traérmelos a mi terreno. De momento, o sea, de momento que yo, le contagiaba mi energía y ya eran míos. Entonces, a partir de ahí sí es cierto, pero claro, cuando había choque, claro, hay más discusión. Incluso, a lo mejor no hay tanta discusión, pero sí es cierto que hay más dilatación del sí. Porque tienes que trabajarlo más. Si tu tiempo es dinero, evidentemente encontrar eso puede ser vital, o sea, a nivel de aumento de resultados.
Qué bueno. Básico, y la gente al final se centra más en técnicas de venta, ¿no? Pensando es que no he utilizado la técnica de venta. No, es que a lo mejor tu cliente en ese momento lo último que deseaba es que le vendieran algo, pero no porque tuviera nada en contra de ti, ¿no? A veces hay gente que se tortura, se flagela pensándolo. No, es que el cliente en ese momento está muy dispuesto a rebatirte. A lo mejor en otro momento lo pillas en mejor momento y le puedes vender. Así que es muy importante conocer la energía de nuestros clientes. Y esto al final, ¿cómo se hace? Conociéndoles más. Por ejemplo, hoy en día tenemos una cosa fascinante que es poder hacer directos. Hacer directos nos permite conocer al cliente en directo, nunca mejor dicho. Le podemos plantear preguntas, podemos conectar con ellos, podemos saber las necesidades, pero no las que te cuentan por email o las que te cuentan, digamos, en un formulario, las que te están diciendo ahora, que seguramente sean mucho más fiables que las que te escriban en un mail cuando están, por ejemplo, en el sábado en el sofá de su casa pensando en lo que deberían hacer, etc. Así que para mí es un tema clave. Y con respecto a lo que decías antes, Héctor, que dice Mónica Mendoza, que por cierto os mando un saludo enorme porque es un increíble profesional, también la he visto alguna vez. Sí. Hay un tema de que para mí es importante no aprender más nuevas técnicas de venta, que está bien las técnicas de venta y obviamente te funcionan, sino generar hábitos de venta, que para mí es una de las partes más difíciles. Antes lo decíamos como el ejemplo de la empatía, ¿no? Es decir, al final la empatía, es verdad que hay muchas técnicas de empatía, ¿no? Pues por ejemplo, la silla vacía que se puede hacer, es una técnica psicológica, hay muchísimas técnicas para generar empatía. La pregunta es, ¿tienes ese hábito de la empatía? Es decir, cada vez que hablas con alguien, ¿esto funciona? Y esto me hace llegar a un punto, Héctor, que lo quería compartir también porque a mí me ha funcionado mucho, y es que los mejores hábitos de venta no hay que pensarlo siempre de cara a un cliente. Yo siempre pienso, hay que hacer todo en beta, ¿no? Esta vida al final estamos en beta permanente, estamos creando, somos pilotos. ¿Por qué no lo creas con tu entorno? Al final ya sabemos que la venta no tiene nada que ver siempre con una venta comercial. Una venta al final es una venta de argumentos, es una venta simplemente de hablar con otras personas. Sí. Una venta de ideas, correcto, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir siempre a pensar en el cliente y pensemos más en los clientes familiares que tenemos al lado o esa gente que ya conocemos? Es decir, en vez de probar nuevas cosas de venta y súper complejas, con gente que no conocemos, con peces gordos, ¿no? Vamos a decir, corporativos, que quiero venderles las cosas, ¿por qué no lo pruebas con tu pareja, con tus hijos? Lo pruebas con tus amigos. Es decir, a veces pensamos en grandes cosas cuando los hábitos de venta se generan directamente. Si yo quiero ser una persona empática cuando vendo, deberé ser una persona empática cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con mi familia. Entonces, ¿por qué no empezar por esto, no? Y es verdad que es mucho más sencillo y más alcanzable. Cuando tengas ese hábito con la familia, con los amigos, ¿verdad que se te hará facilísimo con cualquier tipo de persona, ya sea un cliente de grandes empresas, ya sea un cliente de un, no sé, freelance, quien sea, porque ya lo habrás practicado previamente. Así que, para no hacer cosas a veces que son demasiado como Indiana Jones, vamos a intentar buscar cosas grandes, no, venga, va, algo grandilocuente porque suena mejor. Creo que es importante, sobre todo, empezar con este entorno más cercano que ya tenemos. Y creo que al final facilita más las cosas. Y podemos empezar hoy, ¿no? A diferencia de lo otro, que esperarás el momento adecuado para practicar la empatía cuando venga el directivo de tal empresa. Cuando lo tienes a tu lado, lo tienes ahí a tu hijo, tu pareja, quien sea, ¿no? Entonces creo que es importante ese punto. Además, cuando yo doy tanto lenguaje no verbal, que a mí me ayuda muchísimo eso de calibrar la energía de la otra persona y poder, digamos, ver en qué estado está, el lenguaje no verbal te puede ayudar muchísimo, tanto cuando imparto lenguaje no verbal, tanto cuando imparto PNL, en lo que es encontrar el sistema representacional de la otra persona o hacer el rapport con la otra persona. O sea, no tienes que esperar con los clientes porque continuamente nos estamos, digamos, relacionando. Entonces, continuamente tienes la oportunidad de ser un especialista en el rapport. O sea, y si todos los días estás haciendo rapport durante 2-3 horas con tu entorno, o sea, es muy raro que después no te salga solo, ¿no? Como conducir, ¿no? Ya después no tienes que pensar, oye, ha hecho tal gesto, ¿no? Ya es algo que te sale automático y al final vas a lograr esos objetivos mucho antes actuando a nivel micro. Totalmente, al final son hábitos de venta y para mí lo más importante es eso, y sobre todo cuando hablamos a nivel de productividad es importante que esto no lo tengas solo en la cabeza. Lo digo porque hay gente que dice, sí, yo quiero mejorar mi empatía, o quiero mejorar el rapport, o quiero mejorar mis técnicas de venta de cierre. Todo eso está genial, pero la idea es, ¿dónde va todo esto? ¿Lo tienes anotado en algún sitio? No, bueno, es que yo lo anoto en mi cabeza, yo ya lo sé que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces es muy importante que aquello que realmente quieras mejorar, que esté en algún sitio. Ya no entraremos tanto dónde debería estar, porque aquí es verdad que ya no se nos va, podríamos hablar muchísimo de técnicas de productividad concretas, pero sí que es verdad, de acuerdo, que debería estar en algún sitio, porque al final para mí todo aquello que no está escrito no existe, o al menos no piensas en ello. Esto nos pasa muchísimo con la gente que queremos llamar, ¿no? Quiero llamarte a ti para ver si acordamos un día una cita y nos vemos, venga, va, que hace mucho tiempo que no nos vemos. Mentira, no te vas a llamar nunca porque no está escrito en ningún sitio, ¿no? Tal cual. Lo mismo pasa con muchos clientes o con muchas opciones. Así que, si por ejemplo quieres mejorar ese rapport, quieres mejorar esa empatía, quieres mejorar, por ejemplo, esas técnicas de cierre, que eso esté anotado también en tu sistema de organización habitual, ya sea tu agenda, tu lista de tareas, en la página que tú quieras, pero creo que debe estar en algún sitio. Y sobre todo, muy importante,
que sean en forma de tareas repetitivas, porque al final esto no puedes anotarlo un día y ya está. Una técnica de empatía tiene que ser cada día. Llegará un momento que es importante que tendrás el hábito, y el hábito ya lo tendrás conseguido y además lo harás realmente bien. Cuando llegues a ese momento, ¿de acuerdo? Entonces ese hábito ya lo puedes quitar, porque tú ya te sale solo, no hace falta que lo anotes todo, si no al final tendrías una lista interminable. Por lo tanto, al principio, sobre todo cuando estamos empezando, proponte algo muy sencillo. Por ejemplo, el tema de la empatía que decíamos antes. Pues mira, cada día tengo que hacerle 5 preguntas a 5 personas diferentes, a ver qué tal responden y a ver cómo me siento yo. Con eso avanzarás muchísimo, que con esos grandes objetivos que decíamos antes, grandilocuentes, que quieres cambiarlo todo para no cambiar nada. Por eso es importante, de acuerdo, esos pequeños cambios para ver cómo te sientes tú y para ver si podemos avanzar. El hecho de tenerlo anotado hará que seas mucho más consciente y como mismo te replantees si lo estás haciendo o no. Si llevas una semana o 2 y no lo estás haciendo, una de dos, o no lo anotamos bien, es decir, en el aspecto de que no está bien escrito para nosotros o no lo entendemos, o en segundo lugar hay que replantearlo. O a lo mejor incluso, a veces hay que ser sincero con uno mismo, hay que ser honesto y hay que borrarlo. A lo mejor no es lo tuyo, a lo mejor hay que buscar otra cosa. A lo mejor no eres experto en empatía, a lo mejor serás experto en cierre. Habrá que buscar las dos cosas. Totalmente. El otro día hablaba con Ancho Pérez. Y me decía, es que una de las cosas, o sea, el algoritmo que yo he creado para generar el 8 Belts es el algoritmo que todo el mundo tenía que tener de por vida. El algoritmo de 8 Belts lo que se basa es ver, digámoslo, el rendimiento que tiene cada palabra en el idioma. Es decir, la palabra hola, por ejemplo, como él dice, tiene un alto rendimiento porque se dice muchas veces y tal, ¿no? Y la palabra, yo que sé, cuadro, pues no tiene tanto rendimiento, ¿no? Entonces, dice, eso mismo lo tenemos que llevar en cuanto a acciones diarias. O sea, ¿cuántas de tus acciones de hoy te producen más de rendimiento? En la venta es lo mismo. ¿Cuántas de las acciones que estás haciendo te producen más rendimiento? Si no lo escribes, no puedes medirlo, no puedes realmente ver cuáles son las acciones que más rendimiento te están dando porque no tienes el control. No sé qué te parece la idea, pero me parece genial. La idea es buenísima. Bueno, viniendo de Ancho, cualquier cosa, me encanta. La verdad es que Ancho lo tuvimos en un congreso y me encantó. La verdad es que es un tipo fascinante y además, bueno, que sabe de todos. O sea que él es una muestra viviente realmente de que lo que dice lo hace, porque al final él sí que es verdad que invierte muchísimo en ese 20% de Pareto, digamos, ¿no? Él invierte muchísimo y Danes lo hace genial. No, es genial. Y ese me parece interesante porque además va todo unido, ¿no? El ver el índice de productividad, pero claro, puedes verlo en el momento que empiezas a escribirlo, empiezas a proponerte, es decir, como yo voy apuntando aquí, ¿no? El mes temático, muy bien, pues vamos a ver qué resultados me da, qué efectividad me está dando, o sea, qué nivel de productividad, nunca mejor dicho, me está dando. Y a partir de ahí, pues bueno, establecer los momentos y demás. O sea, me parece fantástico. Si quiero, por terminar en esta entrevista, quiero que me des tips, porque yo soy mucho de duchas de agua fría, de me levanto a tal hora, yo soy una alondra, digámoslo, son las personas que no le cuesta nada levantarse, pero después intento seguir, digámoslo, distintas tareas muy concretas para estar lo más energético posible. Yo me hago mi siestita, mi tal, pero yo soy de cosas que yo he leído, que yo he visto. Te tengo delante y yo te voy a pedir que para la gente me pueda dar algunos tips así de tareas, de rutinas que puedan mejorar la productividad en general en este sentido, ¿no? Perfecto, vamos allá, claro que sí, Héctor. Faltaría más. Mira, la primera que voy a decir, que a mí es una de las que sobre todo que a veces relativiza bastante a muchas personas que no se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Yo creo que está bien que todo el mundo haga lo que quiera en este aspecto, pero sí que es verdad que cada uno tiene que escoger los momentos del día en los cuales se siente mejor y elegir esas horas. Es decir, lo digo porque hay personas que, por ejemplo, trabajan muy bien de noche y está bien. Yo creo que al final cada uno tiene que buscar su momento. De hecho, hoy en día sabemos... ¿De qué, perdón? Digo que Thomas Edison era lo que se denomina como un búho. Sí. Por ejemplo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y creo que está bien. De hecho, hay muchísimos grandes inventores en la historia que han sido nocturnos. Yo creo que está bien. El tema es, encuentra tu rutina. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿de acuerdo?, que se fustigan porque por la mañana no rinden y ellos realmente son nocturnos. Aquí lo que tendríamos que hacer son dos cosas. Uno, o hablar con tu empresa en el caso de que estés en una empresa y proponerles este pequeño cambio de horario, como mínimo cambiar tus funciones para que sean más por la tarde. O el otro, de acuerdo, es cambiar de trabajo, en el caso de que estés trabajando. Después hay otra opción, ¿de acuerdo?, que es el tema de si trabajas por ti mismo, ¿de acuerdo?, trabajas como freelance, entonces evidentemente ahí te lo puedes manejar mejor. En vez de intentar levantarte súper pronto, intentando emular a Robin Sharma en el club de las 5 AM, ¿de acuerdo? En vez de hacer eso, lo que deberíamos hacer es modular nuestra jornada laboral al revés, es decir, en vez de empezar tan pronto, empezar un poquito más tarde
calentar un poquito y después ya cuando estemos más listos, hay gente que hasta los 3 cafés, hasta las 12 de la mañana no está lista. Y está bien, pero la idea es que la gente lo cumpla. Evidentemente, para mí esto es un punto. El segundo punto, de acuerdo, que voy a comentar, Héctor, es el tema de cuando la gente, sobre todo, se organiza en la semana, lo más importante de todo es tener en cuenta que no te vas a encontrar igual toda la semana, ¿vale? Evidentemente depende mucho de los días que trabajes, pero la gente lo que hace muchas veces es que está en domingo, tumbada en el sofá, y piensa en la cantidad de cosas que tiene que hacer durante la semana. Y se piensa que siempre estará igual al 100% de energía, como si no pasara nada, como si los jueves y el viernes estuviera igual que el lunes. Por lo tanto, es muy importante, de acuerdo, que modules tu energía en base a la energía que tienes durante la semana. Así que mi recomendación es que las tareas más estratégicas, las que son más de pensar, las que impactan más en tu negocio, las hagas a los primeros días del día, los primeros días de la semana. Es decir, los primeros días de la semana serían pues, lunes, martes, miércoles como máximo. Si tienes que hacer cosas más operativas, cosas menos creativas, menos de pensar, más, vamos a decir, operativas, mi idea sobre todo es que las hagas los últimos días de la semana, jueves, viernes o incluso si trabajas un sábado o domingo, pues también esos días. Creo que es interesante hacerlo así porque vas a notar una gran diferencia. Para mí esto es un tema clave. Después hay otro punto que recomiendo a las personas, que es que una de las cosas que más gasta energía en esta vida es hablar con la gente. ¿De acuerdo? Hablar con la gente al final consume mucha energía. Ojo, con esto no estoy diciendo que seas una persona antisocial, para nada, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hablar con las personas nos implica tomar muchas decisiones. Hacer una tarea al final tú puedes parar, relajarte, tomarte un té, un café o lo que sea, ir a dar una vuelta y ya está. Pero si tienes a alguien delante, obviamente no le vas a dejar con la palabra en la boca, tendrás que continuar la conversación, tendrás que hablar con él. Así que intenta buscar, de acuerdo, esas reuniones en los momentos de energía que más te interesen. Por ejemplo, si es una reunión con un cliente importante, intenta hacerla siempre, de acuerdo, en una hora en la cual tú tengas energía para que te sientas cómodo. Pero si, por ejemplo, tienes que hacer una reunión más de cortesía, de esa simplemente para saber qué tal va, para encontrarse con alguien y simplemente discutir otros temas, hazlo, por ejemplo, en horas más, bueno, que estés más cansadito, que no pasa nada, que tampoco la energía sea tan importante. Y esto lo digo sobre todo porque hay gente que se pone en todas las reuniones en los momentos que tiene más energía, pensando que tiene que estar al 100%. Y evidentemente depende mucho del tipo de reunión. Así que si es una estrategia, algo pensar, algo creativo, mi solución es que tengas una hora con más energía. Que estás más cansado, que son reuniones menos operativas, que estás más tranquilas, más, al final no tienen tanta importancia, busca un momento del día que tengas menos energía. Otra cosa para mí interesante, y esto pasa mucho en los proyectos de venta, es que te conviertas en una cosa que me gusta llamarle a mí el project curator, ¿no? El curador de proyectos. Sí. Cuando vendemos, abrimos un montón de melones. Un montón de melones me refiero a un montón de diferentes cosas que podría vender. Venga, voy a venderle estos de IT, voy a venderle estos que están relacionados con el mundo de la hostelería, por ejemplo. El tema es que hay que cerrar proyectos. No podemos tenerlos todos abiertos porque implica un gran derroche de energía. Así que yo siempre recomiendo que cada semana, ¿de acuerdo?, hagas un poco la reflexión de aquellos proyectos que tienes pendientes, que tienes en marcha, cuál de ellos deberías reducir o incluso eliminar. Antes lo decías muy bien con la frase de Ancho. Al final, hay muy pocos proyectos que realmente te reporten pues, un gran reporte económico, que te den tranquilidad e incluso algunos proyectos que te generan malestar. Porque al final, aguantar ciertas cosas lo hacemos muchas veces por un tema de que tenemos cierta cortesía con la persona o porque les da un pequeño rédito económico que sentimos como que esto es la gran seguridad. Así que mi recomendación es que cada semana tengas una tarea que se repita y que te recuerde la importancia de recortar en aquellos proyectos que tienes pendientes. No te preocupes, porque si hay algún proyecto que sea realmente importante, es que me da miedo, ¿no? Porque hay gente que tiene apego a las tareas, a los proyectos. No te preocupes, si es tan importante como dices, va a volver en algún momento de tu vida. Tal cual. Por lo tanto, elimina cosas siempre que sea posibles. Después, algún otro truco de productividad que quería decir es el siguiente, y es que siempre que puedas, a medida que tú puedas, ten todas tus herramientas, es decir, todas tus formas de comunicarte, todas tus formas de anotar tareas, calendario, en el mismo sitio. Lo digo porque hay gente que tiene 50 millones de cosas. Anota un post-it por aquí, después anota, por ejemplo, cosas en Google Drive, cosas, por ejemplo, por ahí desperdigadas en Outlook. La idea es que tengas una fuente de información fiable que siempre esté más o menos, evidentemente, siempre con excepciones, pero en el mismo sitio. Es importante, sobre todo, de cara a no saber dónde está mi información, dónde están mis datos, dónde están mis tareas. Yo he visto gente, por ejemplo, que no puede cerrar su laptop, no puede cerrar su ordenador porque tiene tantas post-its, tantas cosas que le cuesta. Entonces, esto no es productividad, esto es antiproductivo al 100%. Lo mismo pasa cuando la gente utiliza todo tipo de herramientas. Es que utilizo Slack para un cliente concreto, el otro utiliza WhatsApp Business, el otro utiliza Teams de Microsoft. La pregunta es, ¿no puedes centralizarlo todo en un mismo sitio? Seguro que sí. Y al final los clientes a veces son muy comodones y ellos simplemente, si ya les va bien, pues aceptan y ya está. Pero tienes que mirar un poquito para ti, es decir, ten los mínimos conocimientos, ¿de acuerdo? Los mínimos plataformas posibles para que no sea algo
indomesticable, ¿no? Indomable, que al final lo que hagamos es que perdamos mucho tiempo buscando información en diferentes plataformas. Algunos tips, ¿qué te parece? Me parece genial y además son cosas que bueno, yo ya lo había visto y desde entonces intento tener todas las herramientas que tengo en el ordenador que estén vinculadas con el teléfono móvil. Si no, prefiero pagar por ellos porque necesito estar ahí. Bueno, Miguel, al final yo, por hacer un pequeño resumen, estamos hablando de que lo primero que tenemos que tener para ser más productivo es ser conscientes de que hay que ser más productivos. Eso es lo primero, conocerse uno mismo, hemos estado hablando, pero sobre todo es digámoslo, en ser protagonista y elegir las acciones que tengo que hacer para poder ser más productivo. Uno de los problemas que yo veo en cualquier aspecto, y lo has dicho tú perfectamente, ¿no? En el hecho de, bueno, es en neuroventas, pero después no lo aplico. Pues muchas veces no lo aplica porque no traen a la conciencia el hecho de que tienen que aplicar algo que han aprendido y se dejan correr. Entonces, al final, eso es como, nada, estoy malgastando el tiempo de un lado. Sí, soy una caja de teoría, pero al final no. Y muchas veces no lo aplico porque no soy consciente que debo aplicarlo. A mí una de las cosas más importantes que me llevo es el hecho de decir, bueno, mes temático, ¿vale? Y al final se trata de eso, ¿no? Soy consciente de que este mes tengo que aplicar esto y voy a sacar estos hábitos de venta, voy a practicarlo en tales sitios, me lo voy a poner y voy a medir esos resultados. Un momento en la venta genial y este de las rutinas que has dicho que al final son comportamientos que son sencillos de aplicar, pero que efectivamente, vamos, se pueden dar muchísimo la vuelta. Me quedo con lo que has dicho de los primeros días, lunes, martes, hacer tareas más cognitivas, ¿no? Y al final de la semana, tareas más operativas, donde efectivamente el nivel de energía cae y a lo mejor tu creatividad y tu percepción no está tan animada, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues Miquel, hay muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno. Yo solo diré una cosa, Héctor, que quería añadir, es que hay mucha gente, de acuerdo, que piensa o desea ser más productiva, pero no todo el mundo le ve un deseo final. Lo digo porque esto de la productividad, ¿de acuerdo? Yo pregunto a todas las personas, siempre se lo pregunto, ¿quieres ser más productivo o productiva? Y yo no recuerdo a nadie que me diga, no, yo quiero ser al contrario, antiproductivo. El tema es que hay muy pocos que están dispuestos realmente a hacerlo, ¿no? Entonces, al final, hay que escoger aquellas cosas que tú vas a aplicar en tu vida. No hace falta aplicarlo todo. La neurociencia al final nos da muchos tips, la productividad tiene muchísimas herramientas, pero simplemente que hagas algo que a mí me gusta llamarle la mejora incremental, ¿no? Aquellas pequeñas cosas que cambien un poquito tu vida. Y llegará un momento en el cual te sentirás tan bien, que te funciona tanto, que ya le darás el salto exponencial. Ahora sí que quiero saber más, ahora quiero meterme de lleno y quiero aprender mucho más productividad. Pero hay que empezar con esos pequeños mejoras incrementales, que al final nos dan un poco de consciencia de que lo podemos hacer un poco mejor y cuando veamos que esto funciona, a partir de aquí ya podremos invertir mucho más. Qué bueno. Bueno, Miquel, pregunta porque a mí también me surge la duda, pero seguro que le surgirá la duda a los que ven estos vídeos. Y es que, bueno, ¿cómo te pueden encontrar? Si tienes cursos, charlas, todo. Cuéntame cómo podemos encontrarte y saber más acerca de la tarea que es apasionante. Al fin de cuentas, cuanto más productivo sea, pues posiblemente mejores resultados tenga. Posiblemente no, mejores resultados voy a obtener. Eso no hay más. Pues mira, Héctor, la gente me puede encontrar básicamente con mi nombre, ¿de acuerdo? En Miquel Nadal, también Vela, a veces algo con mi segundo apellido, con V. Y ahí pueden encontrarme en todas las redes sociales, incluso en YouTube hay muchísimas charlas que pueden ver también que han sido grabadas en diferentes conferencias, o sea que ahí pueden saber un poquito más sobre esto. Y también recomiendo que le echen un vistazo a mi blog, ¿de acuerdo? Donde es el único blog donde hablamos de neurociencia y productividad, donde hay más de 50 artículos, la mayoría son mega guías, son bastante extensos, donde se puede saber justamente un poquito más. Y para los que quieren ir un poquito más allá, ¿de acuerdo? Tenemos una guía gratuita también en nuestra página web, donde precisamente damos 12 trucos de neuroproductividad, donde hablamos básicamente de cómo lo puedes aplicar ya en tu vida. Cosas muy sencillas, prácticas, que puedes aplicar esta misma tarde para como mínimo arañar una hora de tu día, que eso en principio es bastante. Así que es una guía de 35 páginas que la gente puede disfrutar de forma gratuita, ¿no? La dejaremos aquí para que la gente la pueda descargar. Qué bueno, qué bueno. Pues Miquel, muchísimas gracias por estar aquí, por cederme tu tiempo y estar aquí conmigo. Ya te digo, para mí es un verdadero placer, ya te sigo desde hace muchos años, he visto crecer como has crecido de manera brutal. Y además lo bonito de crecer con personas así como tú es que tú creces haciendo que los demás crezcan. Y si tú eres bueno y tienes mucho éxito es porque haces que personas como yo y personas que te siguen pues tengan éxito, ¿no? Entonces, bueno, me parece una persona de luz, como yo suelo decir, que al final pues ayuda a los demás y hace que las otras personas pues mejoren su realidad. Así que mil gracias por aportar
Mil gracias por ser y nada, esperemos que nos veamos pronto personalmente, si puede ser en un escenario pues mejor y vernos uno a otro y aprender los unos de los otros. Seguro que sí, Héctor. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Bueno, un abrazo, gracias, Miquel.